El lenguaje es la facultad de expresarse. Está conformado por palabras mediante las cuales es posible la comunicación. El filósofo inglés John Locke, en su conocida obra Ensayos sobre el entendimiento humano, en el capítulo primero del libro tercero afirma: resulta con frecuencia que los hombres, incluso cuando se aplican a una consideración más atenta, fijan sus pensamientos más en las palabras que en las cosas. Pero empecemos antes con la definición que da este filósofo de las palabras y el lenguaje. Dice: el hombre tiene por naturaleza sus órganos dispuestos de tal manera que está en disposición de emitir sonidos articulados a los que llamamos palabras. Pero esto no basta para llamar lenguaje a esos sonidos, pues como indica, un loro u otras aves también tienen esa capacidad. Es necesario que se signifiquen ideas con esos sonidos, que se transmitan pensamientos, de tal modo que esas ideas invisibles de las que están hechos puedan darse a conocer a los demás hombres. Y para cumplir este fin, nada más a propósito, tanto por su riqueza como por su rapidez, que aquellos sonidos articulados. Las palabras, las cuales, si no están relacionadas a ideas, no son más que sonidos sin ningún significado, como afirma. Ni tampoco pueden provocar en nosotros ninguna idea, si no es en virtud de la conexión voluntaria que, según se sabe, se establece entre ellos y esas ideas simples que el uso común ha establecido como signos de dichos sonidos. De manera que, sintetizando estos conceptos, indica más adelante: para que las palabras resulten adecuadas para los fines de la comunicación, es necesario que provoquen exactamente en el oyente la misma idea que significan en la mente del que habla. Sin esto, los hombres se llenarían sus cabezas de ruidos y sonidos, pero sin conseguir comunicar sus pensamientos, ni presentar sus ideas a los demás, que son los fines de la comunicación y del lenguaje. Volvamos ahora a la frase inicial, que dice que los hombres con frecuencia fijan sus pensamientos más en las palabras que en las cosas, lo cual explica diciendo que como los hombres no quieren que se piense que hablan tan solo a partir de sus propias imaginaciones, sino de las cosas tal como son en la realidad, imaginan por ello que sus palabras también significan la realidad de las cosas. Y se dice a sí mismo: intento con todas mis fuerzas librarme de esas falacias con las que nos mostramos dispuestos a engañarnos, al tomar las palabras en lugar de las cosas. De este modo, las palabras se convierten en obstáculos, en vez de facilitar la comunicación, la dificultan, asegura. Las palabras se interponen tanto entre nuestro entendimiento y la verdad, que quisieran contemplar y aprehender que, como ocurre con el medio que atraviesan los objetos visibles, la oscuridad y el desorden interponen a menudo una neblina ante nuestros ojos, oscureciendo así nuestro entendimiento. Por ende, hay que tener en cuenta que las falacias y los errores que originan disputas suelen provenir en realidad de las palabras y no de las cosas mismas, afirma. Y de esta manera, tomando las palabras de los otros como si naturalmente significaran justo lo que ellos están acostumbrados a aplicarlas, nunca se molestan en explicar sus propios significados o en entender claramente el significado de los demás. De aquí procede comúnmente tanto ruido y tantas disputas que en nada sirven a la información. También indica: los hombres conversan y disputan entre sí por medio de palabras cuyo significado no han determinado, basándose en el error de suponer que el significado de las palabras comunes es algo establecido, y que las ideas precisas significadas son tan perfectamente conocidas que resultaría vergonzoso ignorarlas. Por último, el autor confiesa más adelante que ya tenía la tendencia a sospechar que la mayor parte de las disputas son más acerca del significado de las palabras que por una diferencia real en el concepto de las cosas. En consecuencia, hay que cuidarse mucho de no confundir las cosas con las palabras. Luego también trata de los fines principales del lenguaje, que son tres, según dice: primero, dar a conocer los pensamientos de un hombre o sus ideas a otro; segundo, hacerlo con la mayor celeridad y facilidad posibles; y tercero, transmitir el conocimiento de las cosas. Se abusa o se hace un uso deficiente del lenguaje cuando no se cumple cualquiera de estos tres fines. Es decir, es menester cumplir las tres condiciones para que el lenguaje sea adecuado y no se caiga en errores. Por ello también señala: como el lenguaje es el gran conducto por el que los hombres se comunican sus descubrimientos, razonamientos y conocimientos, el que haga un uso erróneo de él, aunque no corrompa las fuentes del conocimiento que están en las cosas mismas, sin embargo consigue, hasta donde le está permitido, romper o detener los accesos por los que se distribuye al uso público y al bien del género humano. Es importante además la brevedad, pero esto no siempre es posible, pues como dice:
pueden existir no solamente una abundancia de particulares, sino también una gran variedad de ideas independientes reunidas en una sola idea compleja. Tampoco algunos suelen encontrar las palabras indicadas para expresarse, señala. Los hombres, faltos de términos para expresar con precisión sus nociones, pese a todas las precauciones que tomen, se verán obligados con frecuencia a emplear la misma palabra con sentidos algo diferentes. Ahora bien, estas deficiencias del lenguaje y su mal uso no se dan en general entre la gente corriente, sino sobre todo entre personas ilustradas. Ellos son los que debaten y confunden las cosas, así dice. Los hombres iletrados entienden suficientemente bien las palabras blanco, negro, etc., y poseen constantes nociones de las ideas que esas palabras significan. Sin embargo, hay filósofos que tuvieron la suficiente erudición y sutileza para poder probar que la nieve era negra, es decir, para probar que lo blanco era negro, y como ellos tenían la ventaja de poder destruir los instrumentos y significados del discurso, de la conversación, de la instrucción y de la sociedad, no han hecho con su gran arte y sutileza sino embrollar y confundir la significación de las palabras, y de esta manera han hecho el lenguaje menos útil de lo que sus verdaderos defectos lo habían hecho. Esta inconveniencia, esta confusión, se puede comprender en un pasaje del libro 2, donde dice: las ideas simples que tenemos son tal como la experiencia nos la muestra, pero si intentamos ir más allá de las palabras para hacerlas más claras a la mente, tendremos el mismo éxito que si nos pusiéramos a esclarecer mediante el habla la oscuridad de la mente de un ciego, con el objeto de comunicarle hablando las ideas de la luz y del color. En fin, lo más importante es hacer un buen uso del lenguaje, usarlo adecuadamente para favorecer la comunicación, no para oscurecerla o entorpecerla, para la verdad, no para la falsedad, teniendo como propósito el bien. Así concluye: quienes pretendan con seriedad la búsqueda y la conservación de la verdad, tendrán que sentirse obligados a estudiar en qué manera pueden expresarse sin la oscuridad, sin la duda, sin los errores a los que las palabras de los hombres están por naturaleza expuestos, si no se tiene la precaución necesaria.